Volviendo a lo informativo que tiene que ver con nuestro país. En el 2024 se vio un año significativo para la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Durante estos 12 meses, al menos 7 estados despenalizaron parcialmente el aborto, pero no ha sido suficiente. En México, el aborto se ha despenalizado en 18 estados, pero solo 8 han reformado sus leyes de salud para que este procedimiento sea libre, seguro y gratuito. Se trata de la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Baja California Sur, Colima y Sinaloa. ¿Qué pasa en las entidades restantes? Las compañeras no están acudiendo a servicios de salud por el miedo a no ser atendidas. O sea, hay una narrativa de miedo al personal de salud. San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Coahuila y Veracruz aún no han diseñado programas para la atención del aborto, lo que ha dificultado que mujeres y personas gestantes puedan acceder a él. Muchas veces ni siquiera son los médicos quienes niegan el servicio, sino es la persona que recibe en recepción o este primer filtro. Activistas y acompañantes de aborto mencionan que las pacientes no solo deben enfrentarse a vivir un procedimiento médico, que es difícil en sí, sino también con trabas burocráticas. Muchas veces dicen, no, es que no está legislada la ley de salud. Digo, no, a saber, ya se despenalizó y por ende es un derecho. Claro. Y tú como mi derecho a la salud, me tienes que atender. Sin olvidar a aquellas mujeres que viven en contextos de desigualdad y violencia o lejos de los grandes hospitales. En ciertos lugares de mayor vulnerabilidad, como lo es la zona maya, además de que no hay la suficiente información, el contexto es bien particular porque pues son municipios, existe una mayor estigmatización social. Pareciera ser como si existieran estas mujeres que tienen derechos humanos completos de primera, y entonces ¿por qué estas otras tendremos que ser tratadas como ciudadanas de tercera, no? Hay estados que la tienen más difícil que otros, como Coahuila y Jalisco, donde se juzga a las acompañantes que ayudan a las mujeres a abortar a la distancia usando medicamentos como mifepristona o misoprostol. Personal de las instituciones la mayoría de las veces suponen que, que nosotras estamos poniendo en riesgo la vida de las mujeres, ¿no? Los primeros 6 meses del año casi que garantizo que le ganamos a la Secretaría de Salud con los acompañamientos. Pero también están aquellos en los que se les reconoce por su lucha por los derechos sexuales y reproductivos. O que les den el medicamento y les digan como conocemos a este colectivo que hace esto, entonces las mandan con nosotras. El siguiente paso en estos 10 estados es que se reformen las leyes de salud y que el aborto sea visto como un tema de derechos humanos, más no de privilegios, y que más allá de la ley sea un servicio seguro y gratuito para todas. Un punto que, según las autoridades, será tratado próximamente. Hay una cerrazón para hablar del tema de la interrupción del embarazo y a veces se cree que es algo sencillo, ¿no? Una mujer que decide interrumpir su embarazo lo pensó muchas veces, no es una decisión sencilla y tiene derecho a hacerlo. Y el Estado debe garantizarlo justamente, pues el sector salud tiene que garantizar, digamos, una interrupción, digamos, en situaciones pues seguras. Como usted sabe, cada inicio de año en nuestro país revisamos quién fue el primer mexicano o la primer mexicana en nacer. En este caso, en el 2025, fue niño. El primer mexicano se llama Enrique Lionel. Nació a las 0 horas en el Hospital General Regional 194 en el Estado de México. 1 minuto después, en otra clínica del IMSS, nació Kenia del Carmen, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Preguntas, muchas preguntas para el pequeño primer mexicano de este 2025. ¿A qué mundo llegó Enrique Lionel? ¿A qué México llegó este chaparrito recién nacido? Un México con guerras regionales, un mundo con Rusia peleando contra Ucrania, Israel sobre Palestina
llegó al mundo de los ataques, terroristas o no, pero entre humanos. Con Trump, un criminal sentenciado que estará de vuelta a la Casa Blanca, la oficina hoy más poderosa del planeta. ¿Cómo le vamos a explicar a este pequeño las dictaduras de Venezuela, de Cuba y de otros países donde la gente no elige prácticamente nada? A él le tocó el México con el salario mínimo de 278.80 pesos diarios que hoy entró en vigor. ¿Para qué le alcanzará a sus papás? ¿Alcanzará? Llega a un México donde siguen sin bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, con pésimo desempeño frente al cambio climático. ¿Cómo le explicamos al pequeñito que es el primer mexicano del 2025, que llevamos décadas con la educación por los suelos? ¿Dónde va a estudiar? ¿Serán de calidad sus estudios? ¿Tendrá esa fortuna? Me pregunto si terminará la secundaria el primer mexicano que nació en el 2025. Fíjese, en nuestro país la expectativa de vida se estima en 75.5 años. ¿Cuántos vivirá él? ¿Cómo los vivirá? ¿En paz? Nació en un México gobernado por una mujer y en unos años va a leer en la escuela el nombre de Claudia Sheinbaum en los libros de texto. Una mexicana gobernando, algo que será normal para él en un país donde antes no lo era. Hay 10 gobernadoras en un país que por tenerlas en el poder no ha dejado de ser misógino, feminicida y patriarcal. ¿Cómo le explicamos a Enrique Leonel que con él nació también la Secretaría de Mujeres, que hoy entra en vigor como Secretaría de Estado? ¿Cómo le explicamos que nació esa secretaría porque hay que acabar con las violencias contra las mujeres? Ojalá a Enrique Leonel le toque ver el cierre de esa secretaría porque ya no se necesita más, porque la vida, porque los derechos de las mujeres ya se comenzaron a respetar plenamente. A Enrique Leonel habrá que explicarle la reforma judicial. Yo no me atrevo. ¿Con qué cara, señora, señor? Es más, estoy seguro que muchos legisladores que la aprobaron aún no terminan de entenderla. Ya ni hablemos de los que están organizando la elección. ¿Cómo le explicamos a Enrique Leonel que en este planeta los migrantes no pueden serlo porque son rechazados y criminalizados? ¿Cómo le explicamos que las armas y su uso están más protegidas que diversas especies en este planeta, que otros animales en este planeta, mucho más importantes que nuestra especie, animales más importantes que los humanos? ¿Cómo explicarle que nos estamos matando los unos a los otros por poder, por dinero, por el control de plazas, por la explotación de otros humanos? ¿Cómo le decimos que el día antes en que Enrique Leonel nació, mataron a 69 mexicanos? El bebé ya es parte de la generación beta. Es el primer niño beta del país, la generación de nacidos a partir del 2025 y hasta el 2039, y que van a estar, señora, señor, muy influenciados por la inteligencia artificial, por la realidad aumentada, por el Internet, donde, por cierto, actualmente las personas llegamos a pasar hasta 6 horas frente a una pantalla, conectados con la tecnología, pero desconectados entre nosotros. Ojalá sea un mexicano de esos que respetan los reglamentos de tránsito y las leyes, pero sobre todo, ojalá que le vaya al Cruz Azul.